Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde Barcelona. He venido a las oficinas de Auricalicó para mostraros algunas de las monedas que se van a subastar en el último volumen de la colección Prieto. Esta colección se ha dedicado a la medallística española, en el sentido más amplio de la palabra, y ahora este último volumen se centra en jetones de los Países Bajos. Es un tema que creo que nunca he tocado en el blog numismático, así que, antes de nada, ¿qué son los jetones? Bueno, pues esto que veis aquí son fichas, piezas, medallas, casi como lo queramos decir, que se dedicaban a la contabilidad. Es una práctica que vino de Francia, se empezó a utilizar en Francia ya en la Alta Edad Media, y luego, bueno, pues durante la Edad Moderna se extendió a varios territorios, entre ellos a los Países Bajos, donde hubo un uso pues muy generalizado de estos jetones. De entrada veis que la mayoría de los jetones son pues de cobre, como por ejemplo este, pero hay algunos mucho más raros, lo que pasa es que he seleccionado yo unos cuantos, que son de plata, por ejemplo este. También veis que la iconografía es pues muy variada, si de entrada podemos verlo, y luego iremos viendo uno por uno todos estos que he seleccionado. Bien, ¿qué uso se daba a estos jetones? Pues era un uso de contabilidad. Bien, contabilidad interna al palacio, también contabilidad pues de mercadería. O sea, imaginad a día de hoy como si tuviésemos que hacer una contabilidad de mucho dinero, no sé, pues de miles de euros. Decimos, bueno, pues cada uno de estos jetones valen 1.000 euros. Entonces los podemos ir cambiando de un lado para otro para facilitarla, como que fuese un ábaco, ¿no? Podemos ir en una superficie, ir cambiándolo de un lado o ir pasándolos de unas manos a otras. Como digo, como que fuesen ábacos, como que fuesen fichas que se mueven en unas mesas o en un tapete. De esa forma pues se facilita la contabilidad, tanto interna al palacio como bueno, pues, en cuanto a mercaderes. También se utilizaban como fichas de juego para facilitar apuestas, lo que hoy en día sería algo semejante a las fichas de casino. Sin embargo, como bueno, pues muchas veces ocurre, no solamente tenían una función de contabilidad, sino también una función propagandística. Y esto lo hace especialmente interesante en los siglos XVI y XVII en los Países Bajos, porque claro, se vivió una guerra continua prácticamente, desde Felipe II hasta casi Carlos II, pues se vivió en continua guerra, y eso hace pues que estos medios de propaganda nos hablen pues de matrimonios, nos hablen de tomas de ciudades, nos hablen de paces, de tratados de paz que se dan, de atentados. Digamos que sería un poco la crónica del momento, el mensaje que se quería dar al momento. Por supuesto, un mensaje estatal, porque estos jetones se hacían en las mismas casas de moneda. De hecho, en muchos casos aparecen con los símbolos de la casa de moneda, con la marca de ceca, incluso aparece también con fecha, con lo cual son fáciles de datar. En otros casos no. Así que, bueno, dentro de que son fichas de contabilidad, no nos estamos alejando demasiado de las medallas. O sea, veis a ver, por ejemplo, pues ya de entrada podemos observar, ¿no? Como, bueno, pues esto es prácticamente una medalla. Era este el que quería mostrar, ¿no? Pues mirad qué cosa tan bonita. Bueno, vamos a dar un repaso a esta colección que la verdad es que la he disfrutado muchísimo. Son más de 500 lotes, esto es una auténtica barbaridad. Que yo conozca, es la colección de jetones españoles de los Países Bajos más importante que ha salido a subasta. A lo mejor alguien conoce otra muy antigua, pero vamos, en los últimos años, desde luego, no ha salido nada parecido. De hecho, llevamos sin aparecer una colección de jetones, ni buena, ni mala, ni regular, pues desde 2019. O sea que es algo bastante extraordinario. Y aquí la verdad es que Auricalicó ha hecho un trabajo pues extraordinario a la hora de clasificarlos todos ellos y de presentarlos. Bueno, vamos con ellos. Y voy a empezar con unos jetones de Felipe el Hermoso, que de Felipe el Hermoso hay pocos jetones y son bastante raros por lo general, o muy raros. Vale, aquí tenemos uno de Nimega con un motivo que nos mezcla la parte estatal, podríamos decir, ¿no? El poder político. Tenemos este escudo
de Felipe el Hermoso con los dos leones, y por aquí lo que tenemos es una representación de San Cristóbal, nada menos. Ahí lo tenemos, el bueno de San Cristóbal con el niño en el hombro. Bueno, pues claro, todavía era una época de paz, entonces pues simplemente se representa un poder religioso y un poder político. Otro jetón también de época de Felipe el Hermoso es este. Aquí lo que tenemos es la Cruz de San Andrés, que digamos, esto es una representación también del poder político, ¿no? La Cruz de San Andrés con la corona, 1506. Y luego aquí lo que nos indican es IHS, una S levógira, que es algo así como Jesús, hombre salvador, ¿no? Y Jesús hominum salvator, creo que es, ¿no? A lo mejor el latín no lo estoy diciendo bien, pero bueno, el mensaje es ese. De nuevo, mezcla la parte religiosa con la parte política. Bueno, esto por parte de Felipe el Hermoso, que como digo son raros, son bastante raros. Los de Carlos I también son raros, ¿eh? Los que son más comunes, y hay muchos más, son de Felipe II, Alberto Isabel y Felipe IV. Pero Carlos I, Carlos II y sobre todo Felipe el Hermoso son raros. Y aquí es bastante sorprendente que en esta colección hay un montón de jetones de Carlos I y de Carlos II. Bueno, de Carlos I hay 45 jetones, una cosa bárbara. Vamos a echar un vistazo. Mirad, aquí, qué pedazo de retrato del emperador Carlos V, ¿no? Además ahí como que fuese un emperador romano, con su coraza, con su espada, con el globo terráqueo, y la fecha que es bien clara, 1535. Y aquí es interesante que en el reverso nos está hablando de la toma de Túnez. Ya sabéis, esa expedición a Túnez que hicieron, donde se acuñaron los primeros escudos en Barcelona, las monedas esas de 3 reales. Bueno, pues también se acuñaron estos jetones en los Países Bajos sobre la toma de Túnez. Otro más, en este caso, es de Nimega. Y fijaros que aquí aparece el Plus Ultra. Mirad qué pronto, ¿eh? Curiosamente aquí, esto es algo que me tiene bastante confundido. La verdad es que no sé la razón, a lo mejor alguien la sabe y me lo puede poner en los comentarios. Indica 1541 Amberes. Y aquí indica 1542 Nimega. No sé si es que sería una mula o... No, la verdad es que no lo sé. Pero en cualquier caso, mirad qué bonito y qué temprano esta representación del columnario, ¿verdad? El Plus Ultra, las columnas de Hércules sobre las olas del mar. Ya se entendía al Imperio Español como una talasocracia. Y aquí, esto es un jetón de brujas, que esto es tremendo, tremendísimo. Vamos a echarle un vistazo, porque fijaros qué representación. Aquí tenemos este águila bicéfala, que representa pues, el Imperio Español, o el Imperio de Carlos V, que lleva 2 espadas y está atravesando a esta mujer, ¿verdad? Bueno, a esta mujer que aquí le están pidiendo fidelidad. Fidelidad si no quieres que el Imperio Español te atraviese con estas 2 espadas. Bueno, toda una amenaza que se refuerza por el reverso, porque aquí tenemos las columnas de Hércules coronadas, pero no es unas columnas de paz, todo lo contrario. Fijaros que las propias columnas salen unos grilletes y tenemos este aparato que se utiliza para condenar a muerte, ¿no? Para los reos, bueno, o al menos para los reos, para meterles aquí la cabeza y las manos a los reos, para que no puedan escapar con los grilletes. O sea, tela marinera, ¿no? Como el Imperio Español se le entiende como un imperio que castiga. ¿Castiga a quién? Al infiel. Y esto es anterior
a la guerra. Este me parece una iconografía durísima y súper interesante este getón. Aquí también nos habla de un proceso político que es el paso de la abdicación, ¿no?, de Carlos V en Felipe II. Aquí tenemos a Carlos V, aquí tenemos a Felipe II, que están abdicando. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Mirad la fecha, 1555. Este es un getón hecho en Dordrecht. Bueno, ya veis cómo esto se parece mucho a la medallística sin ser de por sí medallas, porque tenían un uso, tenían una intencionalidad que no era la de la ostentación, sino la del uso contable. Por eso estos getones tienen desgaste, es muy raro encontrárselos en una calidad extraordinaria, ¿no?, porque se utilizaban. Bueno, ya hemos hablado de Felipe II. Felipe II he seleccionado bastantes getones pues porque me han llamado muchísimo la atención. La verdad, esto es gusto personal, mirad, aquí tenemos un getón de Felipe II acuñado en Lille, donde tenemos al bueno de Felipe y a su mujer María I de Inglaterra. Ahí está, 1557. Y aquí estas armas entrecruzadas. Las armas incluyen, por ejemplo, estos leones ingleses. Aquí, de nuevo, subrayan este tema. Fijaros, las armas españolas, o de las castellanas, ¿no?, el yugo, las flechas de los reyes católicos, bisabuelos de Felipe II, y están junto con la rosa inglesa, 1557, y todo ello coronado. De nuevo nos están hablando de la unión de Castilla en este caso, pero de España con Inglaterra. Algo que se vuelve a subrayar en el reverso, ¿no?, como los diferentes escudos están unidos bajo una misma corona. Ahí tenemos a Felipe II de nuevo y ahora con otra de su mujer, Isabel de Valois. Esto también es parte de la crónica de sociedad, ¿no?, y es está acuñado en Utrecht. Otro que nos habla de batallas. Estos suelen ser los que más gustan a los coleccionistas, Aquí tenemos pues este caballero que está sobre unas armas. Esto está hablando de la toma de Malta, ¿vale? Por eso son armas turcas por las que está pasando este caballero. Aquí en el reverso tenemos la galera con estos triunfos militares, como si esto fuese casi una representación romana, ¿verdad?, la idea de este tipo de triunfo. No estoy enseñando los cantos, pero veis que son piezas muy finas. Y aquí uno de plata, que como digo son mucho más raros los de plata que los de bronce. En este caso están conmemorando las inundaciones de Zelanda. Ahí lo tenéis, 1566. También muy fino. Yo aquí sí que digo que, estos getones de plata sí que seguramente tuviesen una finalidad también un poco más medallística, ¿no?, porque si lo que queremos es simplemente utilizarlo para la contabilidad, pues podríamos utilizar los de cobre. Estos serían, pues un poquito más especiales, por supuesto. Sin embargo, como veis, tiene esto una variedad iconográfica tremenda. Aquí tenemos un getón de Dordrecht de 1573 que está conmemorando la salida del duque de Alba, que no le querían absolutamente nada por ahí.
absolutamente nada. Y bueno, pues aquí este pastor, ¿no? Tenemos a, sí, un pastor que está con esta vara protegiendo a su cabra del lobo. Porque bueno, no lo he dicho, pero estos jetones los utilizaron, los acuñaron tanto los partidarios de la monarquía española como los partidarios de las Provincias Unidas, o sea, digamos los que estaban en contra, los que buscaban la independencia de los Países Bajos. Fijaros, en este caso tenemos un retrato de Felipe II y de Ana de Austria, también bajo la misma corona, ¿no? 1577. Ahí lo tenéis. Y aquí uno de Dordrecht, que es la verdad bastante curioso, una iconografía muy curiosa. Fijaros que aquí hay un perro que tiene aquí algo. Este hombre le está amenazando con un garrote, ¿verdad? Bueno, le está obligando a comerse su propio vómito. O sea, es algo realmente duro, ¿no? Pero ¿qué le pasa a este hombre agresor del pobre perrito flacucho al que le están obligando a hacer algo que el pobre perrito no quiere? Pues ya veis que le ha caído una flecha del cielo y ahí le ha matado y el pobre perrito ya escapa. Bueno, pues toda una declaración de intenciones por parte de la ciudad de Dordrecht, que es donde se acuñó este jetón. Iba a decir moneda, tengo que decirlo, pero no son monedas. O sea, esto no se utilizó, en principio, no se utilizó para la circulación. Otra cosa es que pudo haber tenido algún tipo de uso monetario puntual, como digo, como fichas de juego o de ese estilo. Pero esto se utilizaba para la contabilidad, no es parte de la moneda circulante. O sea, el estudio de estas piezas sería un estudio dentro de la exonumia, más que de la numismática, lo cual no los hace ni más ni menos interesante, pero simplemente hay que entender lo que son. Vamos con esta, que esta es una auténtica maravilla. Mirad qué cosa tan curiosa, también acuñada en Dordrecht. Dordrecht, que ya no era para nada controlada por la monarquía española y que de hecho lo que está haciendo es conmemorar el fracaso de la Gran Armada en su intento de toma de Inglaterra, o sea, el desastre de la Armada Invencible. Entonces aquí ponen a la reina Isabel, ¿no? Pues que está sobre este carruaje todo triunfante. Claro, es que lo están subrayando en la leyenda. Y aquí tenemos cómo este ave está dando de comer a estos polluelos, ¿no? En el árbol. Bueno, muy bueno también este gesto, ¿no? Esto era propaganda, ¿no? Propaganda bélica en ese momento. Ojo, que la propaganda bélica la hemos tenido también hasta hace 4 días, no, que la seguimos teniendo. En cualquier guerra hay muchísima propaganda. Otra más de Dordrecht. En este caso están hablando de la unión de Holanda, Francia e Inglaterra. Ahí les tenemos a estos 3 personajes que representan cada uno de los 3 reinos. Y bueno, ¿por qué se unen? Fijaros esta columna, que bien puede recordar a la columna de Hércules, ¿no? Pero aquí le han colgado un cartel que pone odio al tirano. Odium tyrannidis, ¿no? Bueno, y está este hombre apuntando con la espada. O sea que también creo que queda muy claro cómo se han unido estos 3 reinos en contra del Imperio Español. Y aquí tenemos el mismo en cobre. Y esto es algo que también ocurre, ¿vale? Ocurre con cierta frecuencia que cuando existe un jetón en plata, luego está el equivalente en cobre. Y eso está muy bien porque permite que los coleccionistas que no puedan permitirse los jetones en plata, que son sensiblemente más caros que los de cobre, pues siempre puedan hacerse con los de cobre. Por cierto, que no he dicho tema de precios. Los jetones son razonablemente asequibles. Lo de siempre, no es que vayamos a comprar ahora 150 jetones en esta colección, pero a ver,
una persona de clase media perfectamente puede hacer una colección de jetones e ir comprando con cierta frecuencia. Por menos de 100 euros hay muchos, ¿vale? Y por menos de 200, pues la mayoría, tenemos un montón. Tampoco toméis como referencia el precio de salida de esta colección, porque los precios de salida están puestos para que se vendan. O sea, claramente son precios bajos, ¿vale? O sea, no lo toméis como referencia, pero que estas piezas, bueno, pues son muy razonables para un coleccionista medio en cuanto a su poder adquisitivo, y sobre todo son muy recomendables para aquellos que les gustan los cobres de los Austrias y también para aquellos que tienen interés en la historia de los Países Bajos, en la historia militar de España en general, la guerra de los 80 años, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos visto los de Felipe Hermoso, los de Carlos I o Carlos V y los de Felipe II. Vámonos ahora con Alberto e Isabel. Aquí los tenemos, a Alberto e Isabel. Ahí está, y fijaros que aquí nos están hablando de paz, porque bueno, pues fue un periodo donde hubo una tregua bastante prolongada. Ahí están estas manos que se dan, las manos de paz, y bueno, pues con la paz florece el cereal, ¿no? Qué bonita esta representación. Y la fecha 1601. Ahí tenéis la marca de ceca de Amberes. Curiosamente, ahí se puede ver que hay cierta sobrefecha del 1601 sobre 0. O sea que se ve que también reutilizaban algunas veces los cuños de estos jetones. Alguien puede decir, oye, ¿y qué sentido tiene hacer jetones y no hacerlos todos iguales? Y simple, bueno, pues por un lado la parte propagandística, por otro lado las cecas así, oye, digo yo que también venderían estos, ¿no? Y claro, les tendrían que hacer bonitos para poderlos vender. Y claro, estos, al no ser moneda oficial, tenían muchísima más libertad estética y libertad de hacer moneda o hacer diseños que en las monedas, ¿no? En las monedas pues hay que tener una regularidad, claro, pero en los jetones pues tienes muchísimas más libertad. Igual que hoy en día, hay mucha más capacidad por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a la hora de nuevos diseños con la moneda conmemorativa o con las medallas que con las monedas. Las monedas tienen que permanecer estables durante mucho tiempo. Bueno, vamos a ver aquí ahora uno que es realmente curioso. Mirad qué iconografía tan rara, ¿eh? Aquí tenemos una serpiente y aquí tenemos flores de lis y rosas y lirios, y esta serpiente está lanzando su veneno a la flor de lis. Bueno, pues aquí nos está hablando del complot de la pólvora, que quería acabar con Jacobo I de Inglaterra. Para que acabasen las persecuciones a los católicos en Inglaterra. Entonces, por eso, bueno, pues hubo un intento de asesinato, intento de homicidio a Jacobo I, de magnicidio, mejor dicho, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que está conmemorando. Mirad aquí, que indica en hebreo Yahvé. Eso también es muy curioso, ¿eh? Cómo aparece muchas veces la palabra Yahvé en hebreo en los jetones de Alberto e Isabel. Por aquí otro de plata. Este es de Dordrecht. Bueno, aquí nos está dando un haz de flechas. Parecería como que fuese una especie de fasces romana, ¿verdad? Y aquí tenemos al león con la espada y con las 7 flechas, que no tienen nada que ver con los reyes católicos, sino con las 7 provincias que en esa época eran independientes del rey español, o de Alberto e Isabel, vamos. Aquí en este caso volvemos a tener estas flechas, también está acuñada en Dordrecht, pero en este caso nos está hablando del 4º aniversario del armisticio, de esta paz que trajo el bueno del archiduque Alberto. Bien,
Esto por parte de Alberto Isabel. Vámonos con Felipe IV, que también hay muchos jetones de Felipe IV. Probablemente sean los más asequibles en general. Quien quiera tener algún jetón por tener una pequeña representación en su colección, pues que sepa que de Felipe IV es razonablemente asumibles muchos de ellos, ¿eh? Claro, si queremos uno con una calidad pues como esta, a lo mejor nos cuesta más, pero esto es una calidad bárbara para un jetón. Bueno, aquí, ¿qué nos está hablando? De entrada, esto es de Amberes. Mirad ahí que tenemos la manita arriba, creo que se ve. Y aquí tenemos un retrato de Felipe IV, que desde luego no es el retrato oficial, ni mucho menos. Es un Felipe IV muy joven y parecería casi una caricatura, un retrato hecho para la ocasión. Bueno, 1622 y volvemos a tener la marca de CK de Amberes. Y aquí en el reverso está esta urna funeraria de la archiduquesa Isabel. O sea que está hablando del paso de la toma de poder a Felipe IV. Y aquí tenemos otro, que este me parece tremendísimo. Este está acuñado en Bruselas. Fijaros cómo el león tiene una rama de olivo y está agarrando la serpiente, no este mal. ¿Y de qué nos habla? Tema bélico. Pues ni más ni menos que de la toma de Breda. Cuando pensamos en la toma de Breda, inmediatamente nos viene a la cabeza pues el famosísimo cuadro, ¿no?, de Velázquez. Bueno, pues que sepáis que también había otro tipo de representaciones en la época y mucho más cercanas a Breda. Este es un jetón que está acuñado en 1625. Y además está tremendo este jetón, ¿eh? Está maravilloso. Seguimos teniendo aquí a Felipe IV. Y en este caso es un jetón que nos está hablando de paz, ¿no? Bueno, pues en el tambor, las flechas de las que hablábamos antes, estas palmas, bueno, pues una unidad, una paz, pero claro, una paz bajo Felipe IV. Y aquí teníamos a Felipe IV y a la reina Mariana. Este es un jetón acuñado en Tournai. Ahí lo podemos ver. Bueno, pues estos serían los que he seleccionado de Felipe IV y estos otros ya de época de Carlos II, que como digo, por lo general son más raros, los de Carlos II. En este caso sería un jetón que bien podríamos decir que es de proclamación. Está hecho en Amberes. Fijaros que aquí nos hablan pues de unas columnas de Hércules, un imperio español y un nuevo amanecer, ¿no?, sobre el mar. 1666 y la manita de Amberes. Aquí otra pieza magnífica de Utrecht. Bueno, de nuevo, el león con las flechas y en este caso está hablando de justicia, ¿no? Bueno. De nuevo, quiero mostrar aquí la conservación porque es raro que estas piezas que se utilizaban en la época, esto no eran como las medallas, sino que se estaban utilizando para la contabilidad, pues que nos lleguen así, ¿no? Y aquí, bueno, pues las 7 provincias unidas. Muy bello esto me parece bellísimo. Aquí tenemos otro retrato de sociedad, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos a Carlos II con María Luisa de Orleans, 1680, también de Amberes. Veis que se pueden encontrar diferentes personajes, incluyendo pues algunos regentes, o gobernadores, mejor dicho, más que regentes, perdón, como puede ser Maximiliano II Manuel. En este retrato la verdad es que le han puesto una nariz, una cosa tremenda, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Nos está hablando de la toma de Nimega. Bueno, pues yo con esto más o menos he dado un repaso. Hay más variedad en la colección, hay incluso algún personaje más, algunos gobernadores a mayores de Carlos II, pero creo que con esto nos hacemos una idea.
Si os interesan los jetones, no os podéis perder el último volumen de la colección Prieto, que se va a subastar el día 30 de abril de 2025. Realmente no lo podéis perder. Si os interesan los cobres de los Austrias, yo creo que tampoco, o incluso la historia militar. Esto es una colección que ha sido un trabajazo por parte de Aureo. Se puede aprender muchísimo de esta colección, pero muchísimo. Ver las imágenes, ir leyendo las descripciones lentamente, tomarlo prácticamente como un libro de historia. Y en este sentido también tengo que subrayar el trabajo de Aureo, porque hay muchísimo trabajo detrás de una colección así, pero muchísimo. Y si nos paramos a pensar, a lo mejor no compensa económicamente. Eso tengo que decirlo. O sea, esto es una colección, pues a ver, barata, lo que es este volumen solo. Obviamente la colección Prieto en su conjunto no ha sido barata para nada, pero lo que es este volumen, dentro de las colecciones que subasta Aureo, dentro de las subastas que subasta Aureo, en cuanto a volumen económico, no es tanto. Y sin embargo, el trabajo que hay detrás es de lo más complicado. Entonces, bueno, pues aquí, como digo, me gustaría subrayar ese esfuerzo de Aureo, porque de ese esfuerzo de Aureo aprendemos todos los coleccionistas. Gracias a ello, pues ahora tendremos un catálogo que es una referencia sobre los jetones de los Países Bajos, y yo estoy seguro que esta es la típica colección que va a animar a muchos coleccionistas a arrancar una colección de jetones, porque vamos a ver cómo hay una variedad tremenda dentro de la iconografía y de las representaciones en los Países Bajos españoles en estos jetones. Yo espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo al hacerlo, y nada, me voy a despedir. No sin antes recomendaros que echéis un vistazo a la subasta de Aureo y Calicó, como digo, para el día 30 de abril de 2025. Un saludo a todos y hasta pronto.